Buenas noches, estamos aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este cátedra se llama Seminario 3 de Filosofía, fase 5, y esta es la sustentación del trabajo final. Entonces, este trabajo final, ¿en qué consiste? Aquí hablamos es una filosofía política, y hablamos de los 7 principios del gobernante ideal, una búsqueda a través de la filosofía de la humanidad. Entonces tiene 3 capítulos, pues hay una introducción, hay un capítulo 1 que habla de 2 principios del gobernante ideal, que es el rey filósofo de Platón, el servidor de la ciudad de Dios de San Agustín, capítulo 2 que habla del tercer principio, el gobernante regido por la ley de Aristóteles, cuarto principio, el gobernante virtuoso, capítulo 3 habla del quinto principio, el sabio, sexto principio, servidor gratuitamente, y séptimo principio, la elección social. Entonces, bueno, la introducción, ¿de qué consiste? Pues consiste en que la filosofía política, ¿sí? La filosofía política en realidad está atravesando una crisis mundial, ¿sí? Una crisis. ¿Por qué está atravesando una crisis? Pues porque nuestros políticos se han dedicado a formarse por medio de unos ideales radicales. Una construcción política es una construcción a nivel del pasado, de pasados muy tormentosos, o de fundamentar una carrera en llegar al poder, como dice Maquiavelo. El fin justifica los medios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que para llegar al poder hay que hacer y deshacer. Y en ese contexto la política ha entrado en una crisis, ¿sí? Entonces, en este trabajo, haciendo un recorrido a nivel de la filosofía política, propongo 7 principios, ¿sí?, del gobernante ideal. Entonces, un principio, el rey filósofo de Platón, ¿sí? Sabemos que Platón dice que el rey tiene que ser filósofo. Bueno, en el contexto de la Grecia antigua, pues el rey era el gobernante, ¿sí? Y el filósofo pues era la persona sabia, la persona que regía en el bien común y no en el bien propio, la persona que rige bajo las virtudes y no bajo los vicios. El filósofo pues es una persona muy reflexiva, ¿sí? Segundo principio, el servidor de la ciudad de Dios de San Agustín. Sabemos que San Agustín toma filosofía platónica, y en este contexto de la filosofía platónica, pues Platón habla del sumo bien. San Agustín pues no habla del sumo bien, pero sí habla de Dios cristiano. Entonces, ¿qué es esta ciudad de Dios? Esta ciudad de Dios es la ciudad donde rige el bien. ¿Pero qué es el bien? El bien es tener participación del bien supremo, que es Dios. Y ese bien supremo es el que nos da esa participación de lo bueno, de lo grande, de lo eterno, de lo infinito, ¿sí? Porque ese Dios es infinito, eterno, bueno. Entonces, al tener esa participación de ese ser, participamos de esas, digamos, de esas connotaciones de ese ser, ¿sí? Entonces, la ciudad de Dios, pues, de la ciudad de Dios en realidad es Cristo, que es el servidor, que es el que tiene que ser un gobernante que sea servidor, más no que se sirva de los gobernados. Un gobernante que sea sabio, que tenga esas connotaciones infinitas, eternas, buenas de Dios. En el capítulo 2, pues hablamos del gobernante regido por la ley de Aristóteles. La ley, pues, ¿qué? La ley está basada básicamente en promover el bien común, ¿sí? ¿Por qué se forma la ley? La ley se forma con base a un problema que se soluciona por medio de una ley, ¿sí? Entonces, el gobernante ideal requiere estar regido por esa ley, por una ley, obedecer a una ley. Ese también tiene que ser un gobernante ideal. Cuarto principio, el gobernante virtuoso.
¿sí? La virtud de Aristóteles. Aristóteles habla de que la virtud es la contraposición del vicio. ¿Sí? Un gobernante vicioso, pues un gobernante dominado por las pasiones, dominado por las bajas pasiones. Y estas virtudes son repetición de actos buenos, los vicios son repetición de actos malos. ¿Sí? Entonces esto tiene que tenerlo un gobernante ideal, ¿sí? Las virtudes, un gobernante virtuoso, un gobernante libre. En conclusión es libre, porque el vicio lo que te da es ser un esclavo, la virtud te da la libertad. Otro principio, el sabio. ¿Sí? Una cosa es ser inteligente y una cosa es ser sabio. ¿Qué es ser sabio? Por ejemplo, yo ponía un ejemplo en el trabajo. La Corte Constitucional ha permitido que el aborto hasta las 24 semanas. ¿Sí? Para la Corte Constitucional ha tomado una decisión supuestamente inteligente basada en un problema social, un problema sanitario. ¿Sí? Pero este problema sanitario soluciona un efecto más no una causa. Entonces, este efecto, ¿cuál es el efecto? El efecto es que, bueno, hay mujeres en la cárcel por abortar, hay mujeres que han sido violadas, hay mujeres que deciden que son pobres, hay mujeres que van a clínica clandestina y por lo general abortan, ¿sí? Entonces, el inteligente, ¿qué ha hecho? El gobernante inteligente ha dicho, bueno, con base a esta dificultad, pues el aborto legal hasta las 24 semanas. ¿Qué hace el gobernante sabio? El gobernante sabio dice, bueno, ¿qué consecuencias me da tener esta norma, esta ley? Y no han visto la posibilidad de que esta nueva ley va a traer patologías psicológicas muy fuertes para estas mujeres. Entonces, ¿qué hace el sabio? El sabio ve todo de manera integral. El gobernante sabio ve todo de manera integral. El gobernante inteligente, entre comillas inteligente, pues ve las cosas de manera parcial, ve un problema, lo soluciona. El sabio no, el sabio intenta ver todo de manera integral. ¿Qué decir? Si tomo esta decisión, ¿qué me va a generar más adelante? ¿Sí? Entonces el gobernante sabe. El gobernante que sirve gratuitamente, entonces ahí pongo un ejemplo, por ejemplo, de Nayib Bukele en el trabajo. Y pues Nayib Bukele básicamente ha dicho, yo sirvo es por vocación, gratuitamente. El acto de política tiene que ser desvinculada de todo poder económico, porque por eso es que la política está en un cáncer, está completamente dominada por el poder. Hay que desvincular la política del poder, y para eso la política tiene que ser totalmente gratuita, ¿sí? No una profesión, sí una vocación. Y el último principio es la elección social. Entonces aquí pongo un ejemplo muy claro, y es que el 13 de marzo de 2013, pues básicamente se eligió el Papa Francisco. ¿Qué sucedió con esta elección? Pues es una elección con base en un cónclave, ¿sí? Es decir, se reúnen varios cardenales, y estos cardenales, por medio de la virtud del candidato, dicen va a ser Jorge Mario Bergoglio, por ejemplo, Papa Francisco. ¿Quién eligió el Papa Francisco? 200 cardenales que leyeron el mundo, leyeron qué problemas geográficos, históricos, sociológicos, políticos está viviendo el mundo, y eligieron un gobernante que gobernara el Vaticano, que tiene todos los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Y con base a esto eligieron el candidato ideal para ese momento histórico. No quiere decir que los demás no servían ni fueran ideales, no, los demás sí tenían virtudes. Entonces, este político no se eligió a sí mismo, lo eligieron otros que vieron sus virtudes, ¿sí? ¿Cómo llegó este político a su momento? Pues este político llegó porque cuando era sacerdote, un obispo, otro cura y el nuncio apostólico vieron en él, independientemente cada una parte, vieron en él que tenía unas virtudes que lo pueden llegar a ser obispo.
Entonces, ellos lo eligieron por sus virtudes. Y así llegó a ser también, de obispo llegó a ser cardenal. De ser cardenal lo eligieron por sus virtudes. Y de cardenal lo eligieron a ser papa por sus virtudes. Es decir, otras personas vieron sus virtudes y dijeron, necesitamos que sea el gobernante. Entonces, él no se eligió a sí mismo, no, lo eligió personas. Él no hizo carrera política, no. Otras personas lo eligieron, vieron sus virtudes. Entonces, este es el último principio, elección social. Bueno, muchas gracias. Universidad Nacional Abierta a Distancia, mi nombre es Carlos Eduardo Pano.